adoran eso. Nosotros, el tiempo que vamos a pasar reunidos debe ser para profetizar y para la palabra revelada. Incluso Pablo, cuando escribió a los Corintios, dijo que todos podían profetizar, que 2 o 3 llevaran adelante y los demás, y todos podían profetizar. Y si venía una persona a la reunión, dice Pablo, si venía un doctor, un converso, o una persona que no tenía conocimiento a la reunión, dice, por todos era examinado y por todos era, ¿cómo se llama? Convencido, por todos. ¿Entiendes? O sea que, esa es la reunión, esa reunión de los Corintios, esa reunión de la iglesia, en ese primer siglo, imagínese usted. Que tú ibas a una reunión y todo el mundo, y habían 200 personas, 500 personas, 1000 personas, 2000 personas, según los que cabían ahí. Y no según los que habían, sino según los que cabían. Y todos profetizaron, ¿no? Es una locura profetizar. Todo el mundo profetiza. Imagínense usted la que se armó ahí, caballero. Hay unos hermanos que se quedaron impresionados, se quedaron extrañados, porque nosotros en la vigilia pasamos 21 predicadores, 21 profetas a hablar. Y ellos se quedaron, oye, dijeron, wow, nunca hemos visto que predicaran a esta gente en una vigilia. 121 tienen que pasar la próxima vez, en octubre. En la vigilia de la próxima vez tienen que pasar 121. ¿Aló? ¿Están aquí? Si quieren que nuestro lado prepárese para profetizar, esa es la razón de nuestra reunión. La razón de ser de nuestra reunión es la profecía. La razón, no es la razón, es la profecía. Que cantar los himnos, que si cantamos 2, que si cantamos 3, que si eso hace más efectivo. No, hermano, eso es que el Antiguo, eso era otra cosa. No, eso lo dijo Jesús. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empezó con la resurrección. Cuando ves las cartas, el escrito de las cartas es diferente al escrito de los primeros 4 evangelios, porque los 4 evangelios todavía están en el Antiguo Testamento. Porque los primeros 4 evangelios, Jesús no ha muerto ni ha resucitado, no ha empezado la nueva. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Sí me está siguiendo? ¿Verdad? Quiere decir que nosotros podemos también corregir la canción, la primera canción que cantamos. Esa canción está en un nivel muy bajo, no está mal, un nivel muy bajo. La cantábamos antes, pero ya crecimos, ¿verdad? Ya crecimos. La primera canción cuando dice que algo así como que Dios está aquí, que invocamos su nombre, que donde están 2 o 3, no, hermano. No, pero es que la Biblia dice que donde están 2 o 3 lo dijo Jesús en un momento que él no era espíritu. Él se volvió espíritu vivificante. Amén. No necesitamos que esté en nosotros, Él está en nosotros. Amén. ¿Tú no viste las otras canciones? Las canciones que siguieron decían que Él es la cabeza. Te fijas. Si Cristo es la cabeza, necesitamos al lado. Si Cristo es la cabeza, necesitamos reunir 2 o 3 para que Él se mueva. Si Cristo es la cabeza, entonces está escrito, sí, pero está escrito en el evangelio, en los primeros 4 evangelios, donde no está el evangelio completo, porque Cristo no ha muerto. Porque Cristo murió y se volvió espíritu vivificante, caballeros, por si acaso, porque lo vayan sabiendo. Y está en nosotros permanentemente, como cabeza. Y nosotros estamos en Él. Él en nosotros en Él. Ya eso es un hecho, ya eso sucedió. Entonces vamos a ir, claro, esas canciones vamos a ir corrigiendo. No es porque estén malas, sino porque nosotros estamos yéndonos para otro nivel. No, amén, o sea, amén. Amén. Por ejemplo, en octubre, cuando toque la quinta vigilia, creo que es en octubre o en noviembre, no sé, toque la quinta vigilia, porque es en octubre. Cuando toque la quinta vigilia en octubre, tenemos quinta y sexta vigilia en el Boulevard de San José. Tenemos la próxima vigilia en Caucagua, la segunda en Cúpira, en Cúpira, y luego volvemos a San José en Victoria. Amén. Fue poderosísima, Moraima hoy en la predicación, la poesía. Claro, tienen que, hermano, arriesguense a profetizar. Porque me han dicho que han pasado personas a profetizar y no han querido. Arriesguense, hermano, arriesguense, vénganse por acá, arriesguense a profetizar. Cualquier cosa que diga nos va a ayudar a todos. Amén. Nos va a bendecir a todos. Y entonces, cuando toque la vigilia en octubre, van a pasar 100 predicadores, 121 van a pasar. Vamos a añadir 100 más a los 21, vamos a meter 100 más encima. Se fueron los que están aquí. Y tenemos suficiente tiempo toda la noche para ser más exactos. De las 8 para hacer todo eso, y lo vamos a hacer. A ver, hay que reducir los tiempos y ponerle más fuego. No sé cómo vamos a hacer, pero hay que hacerlo. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Okay? Que haya más profecía, que haya más edificación, que haya más palabras, que haya palabra de Dios
que esto se inunde, que estemos saturados de la palabra de Dios, que estemos sobre, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Usaban una frase los hermanos una vez, está inmerso, que estemos completamente sumergidos en la palabra de Dios. Como usted sabe, estamos empezando este estudio de los 4 evangelios, precisamente los 4 evangelios que se mencionan en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, los primeros 4 evangelios del Nuevo Testamento, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empezamos con el evangelio de Mateo, pero no hemos salido al capítulo 1, exactamente de la genealogía de Jesús. Todos hemos entendido lo que cuando hablamos de la genealogía de Jesús, es decir, los antepasados según la línea genética que Dios mismo trazó para traer a Jesús. Estamos diciendo que Mateo registra esta genealogía empezando desde Abraham, empezando desde Dios, tomando como referencia a Abraham. Lucas es el otro evangelio que también registra la genealogía de Jesús, pero Lucas comienza en Dios tomando como referencia a Adán. Lucas toma como referencia a Adán para hablar de la línea genética, genealógica donde venía Jesús, donde vino Jesús. Mateo empieza desde Abraham para hablar de la línea genética de Jesús. Nosotros estamos en Mateo, pero hay unas cosas que vamos a hablar hoy con respecto a Lucas también, porque hay cositas ahí que tenemos, algunas cosas que tenemos que sacar ahí. Como estamos viendo algunos tópicos importantes de esta genealogía, vamos a leer desde el versículo 6, capítulo 1. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6, dice: con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. E Isaí engendró a David, el rey, y David engendró a Salomón. Salomón, que el primazo está aquí hoy, nos engalana y nos bendice. Gloria al Señor. El rey Salomón, mira dónde está. Siempre estoy pensando en él. Ese porque es familia mía. E Isaí engendró a David. ¿Quién fue que engendró a Isaí? A David. El rey. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías, es decir, de Betsabé. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Usías. Usías engendró a Jotán, y Jotán engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías Abiú engendró a Eliaquim, Eliaquim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadot, y Sadot engendró a Aquim, y Aquim engendró a Eliú, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, vete Jacob aquí. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado el Cristo. Aleluya. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Realmente fueron 45 generaciones. Cuando usted saca una cuenta para verificar esto, se da cuenta que fueron 45, no 42. Entonces, ¿qué pasó? Porque dice acá al final en una conclusión de que fueron 42. Bueno, debe haber sido porque 3 de esas 45 generaciones fueron malditas, fueron excluidas de la genealogía. Cuando Mateo saca la cuenta, solamente saca cuenta de 42. Quiere decir que en la lectura que hicimos hay 3 generaciones que no son tomadas en cuenta, porque son eliminadas de la genealogía de Jesús. Están ahí, incluso están aquí, pero fueron eliminadas
de la genealogía. Ya dije que esta genealogía muestra que Dios es inclusivo y que nos incluye a todos. Por eso es que en esta genealogía, por ejemplo, aparecen 5 mujeres, quiere decir que las mujeres también tienen parte dentro de la economía de Dios, dentro de esa genealogía, ¿ok? No es que los hombres son los hombres y los hombres son ellos, no, sino que las mujeres también formaron un papel importante, fueron escogidas por Dios también, y sin ellas no hubiera sido posible que se llevara la línea. Además de estas 5 mujeres, algunas de estas mujeres eran extranjeras. Es decir, que los extranjeros también fueron incluidos. Es decir, nosotros estamos incluidos en la familia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Además, en esta genealogía también hay personas que cometieron errores y tuvieron defectos y hicieron cosas tremendas, pero aún así fueron incluidos. Quiere decir que esta también incluye a los que han cometido errores, a los que hemos cometido errores, situaciones en la vida, también podemos estar incluidos. Aún así hay 3 generaciones que no aparecen, que fueron excluidas. Eso quiere decir que tampoco Dios es una mantequilla, pues es una mantequilla, así que se dice una mantequilla, ¿ok? Sino que hay cosas que Él no va a tolerar bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera. Y hoy vamos a ver cuáles son esas cosas, amén. Él no va a tolerar. Estamos iniciando que Rubén, por ejemplo, perdió la primogenitura, fue incluido, pero dentro de las generaciones, sí, fue incluido porque también se menciona a los hermanos de Judá, pero perdió la primogenitura por causa de las cosas terribles que cometió. Primero, cuando no es una visión mía, cuando no defendió a sus hermanos menores, no cuidó a José como tenía que cuidarlo. Y segundo, cuando se enredó, cometió adulterio nada más y nada menos que con la mujer de su papá. Entonces, por esa manera, por eso exactamente fue quitado como primogénito, y en lugar de él, entonces subió Judá, que venía subiendo, como Esteban nos decía la semana pasada. Judá era el cuarto de esos hermanos. Si Rubén, que era el primero, perdía la primogenitura, pues debía haberlo agarrado que venía después, pero el agarró fue Judá. Judá se sobrepuso. Judá indiscutiblemente superó a sus hermanos en el sentido espiritual. Digo yo, como dije, ¿en el sentido qué? Espiritual. En el sentido espiritual. La cosa que hizo Judá, por la voluntad de Dios, lo pusieron en ese lugar y las bendiciones que recibió, en ese lugar de importancia, de preeminencia. Quiero aclarar este punto, no es que fue mejor, sino que realmente ninguna persona es mejor, ningún hermano es mejor que otro. ¿Cuánto han entendido que eso es verdad? Ningún hermano es mejor que otro. Vamos a traerlo para acá. Voy a hacer esta aclaración primero ante todo. Ningún hermano es mejor que otro. Todos los hermanos estamos en un plano de iguales delante de Dios. Todos los hermanos recibimos lo mismo. Todos tenemos la misma promesa, el mismo espíritu, ¿o no? Amén. Hemos sido lavados por la misma sangre, hemos recibido el mismo llamado. Todos hemos recibido exactamente lo mismo. Todos. Ningún hermano es mejor que otro. Calificar a un hermano que es mejor que otro, tendría que hacerlo en un plano humano. Y aquí no vale el plano humano. Aquí es el plano espiritual de lo que Dios ha concedido. Si un hermano, por ejemplo, si un hermano es más rápido, es más eficiente que otros hermanos en otras áreas. Si algún hermano es más diligente, o algún hermano es más, ¿cómo se llama? Es más rico que otros hermanos, o es más capaz, o tiene mejor liderazgo. Si un hermano, eso lo haría mejor que otro hermano, bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera, porque todos los hermanos tenemos el mismo espíritu, el mismo llamado, la misma fe, la misma esperanza, la misma promesa, ¿entiendes? Todo. Y pertenecemos al mismo cuerpo, todos, tenemos la misma cabeza que es Cristo, todos, amén, todos.
del hermano más, del hermano más insignificante hasta el hermano, humanamente hablando, hasta el hermano más sobresaliente. Quiere decir que en la iglesia de Dios no existen hermanos mejores que otros hermanos. ¿Cuánto han entendido eso? No existe, porque los hermanos, por ejemplo, cuando los hermanos ustedes que se pavonean por televisión, que son estos, que son aquellos, que son tipos poderosos, que yo no sé qué, que tienen yo no sé qué cosa, que lo otro, pues ellos están equivocados. Ningún hermano es superior a otro, hermano, todos los hermanos somos servidores, absolutamente. Yo sé que en el mundo evangélico, por ejemplo, ustedes lo ponen al lado de Guillermo Maldonado o al lado de cualquier de esos líderes, y entonces usted parece como si usted fuera un hermano, como si él fuera superior, y eso es mentira, absolutamente falso. Todos los hermanos somos iguales delante de Dios. Todos los hermanos somos iguales, completamente iguales delante de Dios. ¿Amén? Ahora se ha metido un asunto en la Iglesia Evangélica Mundial de hacer una clasificación de hermanos y colocar hermanos que son un poquito más diligentes, que son hermanos que son ricos, hermanos que son más, que tienen más capacidad humana, que tienen más. Entonces colocar esos hermanos como si esos hermanos fueran superiores a los otros hermanos. Hermano, eso es gravísimo, terriblemente un engaño de Satanás completamente. Amén. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Todos los hermanos somos iguales, porque tenemos exactamente lo mismo, ni más ni menos. Ahora, hay una diferencia, si hay una diferencia en la madurez. Hay hermanos maduros y hay hermanos inmaduros, eso sí es una diferencia. Hay una diferencia con respecto a la fuerza, hay hermanos más débiles y hay hermanos más fuertes. Por eso en el aspecto espiritual, en el aspecto de la fe, hermanos fuertes. Ahora, cuando se habla de hermanos más débiles, hermanos más fuertes, tampoco es en un plano humano, ni de ¿cómo se llama? Ni de comparaciones de logros, no, sino que se refiere a la palabra, estrictamente a la palabra. Cuando la Biblia habla de los hermanos débiles, se refiere a los hermanos que no creen de una suficiente firmeza. Hermanos que creen una cosa hoy y mañana están creyendo otra. Hermanos que no creen con la suficiente firmeza son débiles. A esos hermanos Pablo aconseja que los hermanos que son débiles, los otros que son fuertes, deben resistirlo, deben recibirlo, no echarlo para afuera. ¿Por qué no lo puede echar para afuera? Porque todos los hermanos somos iguales, acabo de decirlo. No amén, no sea amén. Como todos los hermanos somos iguales, cuando tú consigues un hermano que es débil porque el hermano cree una cosa hoy y mañana cree otra. No es firme en su fe. Oh, Señor Jesús. Yo sí quisiera que todos los hermanos fueran fuertes en la fe, hermano, que no tuviera que uno andar. Tú sabes lo triste que es y lo frustrante la palabra que está cargando un hermano de otra vez a decirle lo mismo. Bueno, hermano, tú sabes que el Señor dice que no, hermano, eso es frustrante, eso es la flojera de todo, pero tenemos que hacerlo. Pablo dijo que no podemos echarlo afuera, tenemos que recibirlo. En esta palabra que tenemos que tratar. Recuerda cuando hablamos en Tesalonicenses, no me acuerdo cuál de las dos cartas, Pablo decía que había que resistir al débil, al fuera de orden. ¿Y cuál era el otro? A ver, ¿quién tiene memoria aquí? Al débil, al fuera de orden, que lo vimos en uno de los entrenamientos. A mí también se me olvidó eso. Pero hay tres personajes allí. El débil, el fuera de orden. Pablo dijo que teníamos que recibirlo. En otras palabras, que no podíamos echar fuera a esos hermanos por su condición de fuera de orden. Estaban fuera del orden. Y por cuando se refiere que estaban fuera del orden, que no están en el trabajo, con respecto al trabajo. Que no están involucrados en el trabajo como deben estar involucrados. Todos los hermanos en la iglesia de Dios deben involucrarse en el trabajo y en la obra que Dios nos ha puesto, porque esa obra las hizo Dios, Dios mismo las hizo para que nosotros anduviésemos en ella. Para Dios el orden es que todos estemos en el trabajo que Él ha trazado para nosotros. ¿Ves? Ese es el orden de Él. Hermanos están fuera de orden, los hermanos independientes, individualistas, que no quieren involucrarse, que no quieren estar, que no quieren esto, que yo no, eso hermanos están fuera del orden. Eso hermano, pero la Biblia dice que no debemos echarlo afuera, sino que debemos recibirlo. O sea, debemos trabajar con esos hermanos, igualmente con el débil, y el tercero no me acuerdo, pero se los debo, que se los voy a decir en cualquier momento, si alguien no lo busca primero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que recibirlo? Por lo que estoy diciendo, porque todos los hermanos somos, ¿cómo? Igual. Todos somos iguales. Hay diferencias en nuestra fe y en eso, pero todos los hermanos somos iguales. ¿Por qué somos iguales? Porque todos recibimos exactamente lo mismo. Y recibimos algo que podíamos votar.
No, ese es el asunto, que lo que recibieron los hermanos no pueden votarlo, no pueden abortarlo, no pueden perderlo. No, de ninguna manera. Según su debilidad, su fuerza, ellos van a alcanzar la corona, unos primero y otros después, pero todos la van a alcanzar. No sé si me estoy explicando. Gloria al Señor. Pero los hermanos, no, por ejemplo, ningún hermano, por peor que sea, por más fuera de orden que sea o débil, puede abortar o perder la esperanza. Él no puede perder la esperanza. Él está asignado para reunirse en la Nueva Jerusalén, aunque sea después del milenio. ¿Me está siguiendo? Todos los hermanos, ningún hermano, por más débil que sea, puede perder el nombre de Jesús. Ya el hermano no puede usar el nombre de Jesús, perdió eso. Ningún hermano, por más débil que sea, puede perder la fe, que es la palabra. ¿Me entiendes? Ningún hermano, por más débil que sea. Ningún hermano, por más débil que sea, puede perder el bautismo. El hermano ya no está bautizado, el hermano ya el bautismo lo perdió. Pues hermano, el hermano perdió el bautismo. Perdió el bautismo, no puede perderlo. ¿Verdad que no puede perderlo? Ningún hermano, por más débil que sea, puede perder el cuerpo. No, lo que pasa es que tenemos un hermano ahí que ya está fuera del cuerpo, no puede perderlo tampoco. Entonces, las cosas que Dios nos dio, o los siete factores de la unidad que aparecen en Efesios capítulo 4, cuando dice que todos tenemos el mismo espíritu, la misma fe, la misma esperanza, el mismo bautismo, tenemos el mismo Señor, el mismo Dios, mucho menos a perder a Dios, que está por todo y sobre todo. Cuando todos los hermanos que reciben eso, lo reciben para siempre. Y esa porción que Dios nos hace absolutamente iguales. Es como que a usted le den el premio Nobel de la Paz a Carlos y le dan el premio Nobel de la Paz a Aníbal. ¿Quién es superior? Sí, los dos tienen el mismo premio. Todos tenemos el mismo premio. Entonces, todos tenemos la misma. Entonces, no hay un hermano superior a otro. Ahora, cuando los hermanos hablan de los logros, los hermanos hablan de logros humanos como que si eso incidiera en la vida de la iglesia. Como si eso tuviera que ver con la vida de la iglesia. Que si un hermano tenía capacidad para construir, para hacer, La mayoría de esos hermanos que han logrado grandes cosas individualmente hablando, en sus individualidades, por cierto, que han logrado grandes cosas, que llaman ellos grandes cosas, pero son cosas humanas, que si llegaran a una ciudad y construir y hacer y levantar un grupo de 5,000 personas y después hacer una catedral, yo no sé cuánto, y ellos se jactan de eso y dicen que mejor dicho, y los otros hermanos ven a esos hermanos como si esos hermanos fueran superiores, no, esos hermanos no. Guillermo Maldonado, mejor dicho, no sé mucho, estaba diciendo Guillermo Maldonado que él había llegado a Miami, ahí lo que había era un naranjal, y él había convertido eso en un centro de convenciones con capacidad para yo no sé cuántas miles de personas. Y bueno, hay que darle un aplauso a eso. Entonces, si nosotros vamos a reconocer a los hermanos por los logros, entonces tendríamos que reconocer a los mundanos también, que han hecho lo mismo y hasta mejor. Mundanos brujos que han llegado a los lugares y han progresado y han llegado y han hecho grandes cosas humanas que no tienen que ver con nosotros, no tienen que ver con este juego. ¿Alguien me está siguiendo? Digamos entonces que nosotros, yo estaba viendo un programa de los titanes de no sé qué, de Estados Unidos, los monstruos que después que levantaron esa nación, construyeron esas empresas nacionales y transnacionales, hermanos, de una visión de ellos particular. Hicieron un monstruo, fundaron ciudades, levantaron edificios, hicieron cosas. Entonces nosotros tenemos que decir, si estos hermanos son grandes por las grandes cosas humanas que han hecho, entonces estos mundanos entonces vienen para acá, para la iglesia, entonces nos sentamos entonces a escucharlos. No, estos son los poderosos, nosotros no tenemos poder, estos son los que tienen poder entonces. Entonces, es increíble. Entonces muchos hermanos, la mayoría de los líderes hoy en día, están buscando eso. En su liderazgo y en su liderazgo evangélico, ellos están buscando eso. Ellos quieren tener, usted sabe que ahorita después de la vigilia, hay varios hermanos de aquí de San José y de Chico empezaron a saludar. Después de la vigilia. Tiene que ser que pasaron por allí y cuando vieron la pantalla y vieron la toma y el sonido, dijeron, este tipo está montado. Y donde está montado, Dios lo está bendiciendo. Oh, Señor Jesús. Dicen que Dios está bendiciendo a uno por esas tonterías
que hoy están y mañana no están, que a nosotros no nos interesa y no tiene nada que ver con nuestra fe. Absolutamente nada que tiene que ver con nuestra fe. Nada. Porque si tuviera que ver con nuestra fe, los mundanos no la tuvieran. Porque ellos no tienen esta fe que nosotros tenemos. Tienen su propia fe. Entonces este día me agarró un medio chico y entonces me agarró y no me saludaba. Y entonces ahora me agarré y me dice, Apóstol David Zambrano, y me dio la mano. Y yo le di la mano así, me le quedé viendo a los ojos. Y yo, nada, el tipo está montado, es un monstruo. Es un monstruo, es un Maldonado, dijo él. No, está loco. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, bendito sea el nombre del Señor. Ya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, voy a decir algo ahorita, pero no es para que usted se copie, sino para que tenga, no para que se copie. Mucho cuidado como va a hacer lo mismo. Mucho cuidado. Después de la vigilia, incluso un pastor que se había ido de aquí, que estuvo con nosotros un tiempo, me llamó y me dijo, mira, vale, oye, apóstol, ¿sabes que necesito $100? Bueno, yo le digo a este que yo podía tener $100. Mira este que yo digo aquí. Ellos, Jesús. Yo no le dije nada porque Dios me habló inmediatamente. Él me dijo, dáselo, para que sea serio, no sea tan bendito, tan oportunista y tan sádico. ¿Aló? Yo le dije, Señor, pero ¿dónde lo tengo? Dáselo, te digo, ¿dónde lo tengo? Entonces Dios me dijo, piensa bien y dáselo. Y lo pensé como 5 minutos. En 5 minutos Dios me dijo, llama a fulano y dile a fulano y dale el pago móvil y dile a fulano que se lo dé. Y fulano se lo dio y fulano de no. Entonces yo llamé a un amigo mío y dije, ¿tú tienes ahí $100? Y entonces fue porque Dios me lo mandó. Y le digo a usted para que no se vaya a comprar, no se vaya. Ya empiezan a armarme. Todo lo que es bueno papá es bueno para el pavo. Diciendo que eso fue un golpe de que yo no sé por qué Dios hizo eso. Dios hizo eso. Uno tiene lo que uno necesita algo, uno lo tiene, hermano. Dios usted lo que usted necesite, Dios se lo da. No tenemos problema con eso, no tenemos problema material, absolutamente, no tenemos. Pareciera que tuviéramos, pero no tenemos, hermano. Oramos a Dios, buscamos a Dios con sinceridad, Dios nos da todo. Si es lo que necesitamos, Dios nos lo da. Llámese lo que sea material, lo que sea. No tenemos problema con eso, no adoramos esto tampoco, no tenemos adoración por eso. Entonces, yo decía esto porque yo escuché a un hermano no hace mucho por el TikTok. Yo estoy seguro que ese hermano, que llaman ellos apóstoles de Caracas, está hablando con relación a mí, ese punto, porque ellos siempre me han tenido miedo. Y entonces, ellos pertenecen a una organización donde yo estuve hace muchos años. Y esa organización, de ahí yo salí. Cuando yo salí de ahí, esos hermanos hicieron dieron una orden a todas las iglesias y los grupos, los hermanos, perdón, que tienen ellos bajo su secuestro, de que no me trataran a mí. Yo me quedé impresionado incluso cuando conseguí a un hermano de aquí de San José. El hermano es de Guatire, pero es de aquí de San José. Y de paso es primo de Esteban, mi hermano, por parte de su papá. Entonces, yo me quedé impresionado cuando lo encuentro la próxima vez, después que ya me había ido de la organización, lo encuentro y el hombre no me saluda. Entonces trato de saludar al hombre de nunca no allí. Después entero que dieron la orden de que no me saludaran a mí. Y entonces, ellos decían que yo había perdido la bendición, porque ya no estaba con el apóstol Raúl Ávila, ya yo había perdido yo no sé qué cosa. Y yo decía entre mí, bueno, si perdí todo, ¿cuál es el miedo que tiene? Yo siempre me han tenido miedo. Entonces, hay un hermano ahí, pastor, que es de aquí de Higuerote, que se la pasa coqueteando con mis estados. Yo escribo y él escucha, y él lee, y me responde y me pregunta. Entonces, en estos días escuché al pastor, al tal Raúl Ávila, diciendo que esos hermanos que no han logrado nada, no te pongas a escuchar. Esos hermanos envidian a los otros hermanos, porque los otros hermanos son mejores. Imagínese usted. Qué locura.
en esa cloaca, en esa están esos hermanos cuando cambiaron el Evangelio. Por eso cada vez nosotros podemos hacer más énfasis en ir al Evangelio completo, corregir todas las canciones, las oraciones, todo lo que hacemos tenemos que corregirlo hasta ahí al Evangelio completo. Amén. Para que de ninguna manera nos agarre Satanás descuidados por algún lado, diciendo, invocando, hablando cosas que no están de acuerdo al Evangelio completo. ¿Alguien me está entendiendo? Gloria al Señor. Cuando leemos la genealogía de Mateo, entonces obligatoriamente para entender algunas cosas tenemos que ver la genealogía que aparece en Lucas. Cuando vemos la genealogía que narra Mateo de Jesús y vemos la genealogía que narra Lucas de Jesús, nos damos cuenta de que son diferentes. Ay. Entonces nosotros, y se mencionan cosas diferentes. Entonces nosotros decimos, wow, ¿cómo es esto? Hay una contradicción aquí. Cuando leemos bien nos damos cuenta que Mateo tenía una línea y Lucas tenía otra. Mateo mencionó una línea y Lucas mencionó otra. Entonces yo vengo diciendo de hace varios días que Dios trazó una línea y esa línea era la que iba a traer a Cristo. ¿Cuántos han entendido eso? Amén. Pero cuando leemos Mateo tiene una línea. Cuando leemos Lucas tiene otra línea que es diferente a la línea de Mateo. Entonces tú dices, ¿cómo es eso de que había dos líneas? Entonces tú dices, pero ¿cómo es eso entonces que esas dos líneas, cuál tiene la razón? Bueno, las dos tienen la razón, la palabra es inspirada por Dios, tanto Lucas como Mateo fueron inspirados por Dios. Entonces, ¿cómo podían ser inspirados por Dios? Los dos tenían dos Lucas, dos Lucas, bueno, centavos. Los dos tenían centavos, perdón, los dos tenían, si los dos fueron inspirados por Dios, como los dos tenían dos líneas. Si habían dos líneas, entonces ¿a quién le creemos? ¿A la línea de Lucas o a la línea de Mateo? Porque Mateo hace una genealogía empezando desde Abraham. Lucas hace una genealogía empezando desde Adán. Hasta ahí está bien. Pero Mateo hace una genealogía después de David a través de Salomón. Y Lucas, caballero, traza una genealogía y excluye a Salomón y nombra al hijo de David que se llamaba Natán. Quiere decir que las genealogías de Lucas y de Mateo se dividen cuando llegan a David. Porque cuando llegan a David, Mateo dice que David engendró a Salomón y que Salomón engendró a Robán. Pero cuando vemos la genealogía de Lucas dice que el hijo de David era Natán, no Salomón. El escogido era Natán, no Salomón. Hello. Entonces tú dices, bueno, ahora sí es verdad que nos enredamos. Ahora, se enrolla más el problema cuando seguimos leyendo y nos damos cuenta de que Mateo dice que, como leímos aquí hace un momento, que Mateo dice que que José, el esposo de María, Mateo dice que José era hijo de Jacob. Aquí está. El 16, gracias, varón. Dice que Mateo era hijo de Jacob. Y Jacob engendró a José. ¿Y Jacob engendró a quién? Dice, wow, esto es tremendo. Pero cuando leemos a Lucas, por favor, vamos a ir a Lucas capítulo 3. Cuando leemos el verso 23 de Lucas, yo te voy a contar algo aquí que le va a sorprender. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Entonces ahora dice que Mateo dice que José era hijo de Jacob, pero Lucas dice que José era hijo de Elí. Bueno, no enredamos más. Dice, bueno, ¿y esto por qué esto se contradice? Esta genealogía parece que tuviera una contradicción. Gloria al Señor. Ok, pero cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta que las dos líneas estaban perfectamente en el plan de Dios. Las dos líneas. Quiere decir que cuando David engendró,
los hijos, de entre los 4 o 5 hijos que David entró en Jerusalén, estaba Salomón y estaba Natán. Lucas dice que la línea venía desde Natán. Y Mateo dice que la línea venía desde Salomón. ¿Los 2 hijos de quién? De David. De David. Y uno dice, bueno, ¿cómo es ese? ¿De dónde venía? No es posible que haya venido. Entonces, ¿cuál línea nosotros tenemos que tomar? Indiscutiblemente tenemos que tomar las 2, porque las 2 están en la Biblia. No amén o sí amén. Las 2 líneas están en la Biblia, entonces tenemos que tomar las 2 líneas. ¿Alguien me está siguiendo en esto? Quiero que me siga en esto porque quiero que entienda esto perfectamente, de manera que todos podamos llegar a la comprensión. Gloria al Señor, a la comprensión correcta de este asunto. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros nos damos cuenta. Entonces nosotros tenemos que estudiar el caso. Bien. Cuando estudiamos la sucesión o la línea de Salomón, nos damos cuenta aquí 3 cosas gravísimas. Primero, el error de Salomón, el pecado de Salomón. Fue, a pesar de que es un tipo de Cristo, a pesar de que Salomón es un tipo de Cristo, a pesar de que Salomón es una, a pesar no, ¿cómo sería la palabra correcta? Aunque Salomón un tipo de Cristo, y aunque Salomón fue una persona que llenó al pueblo de sabiduría, y eso lo hacía un tipo de Cristo, y fue que construyó el templo y lo hacía un tipo de Cristo. Aunque Salomón hizo todo eso, los pecados que cometió Salomón fueron garrafales, terribles. Incluso Salomón, yo le decía la vez pasada, la tragedia de Israel comenzó con Salomón. Las tragedias que hubo antes y todas las desobediencias de Israel y todo lo que cometió Israel antes fue garrafal. Pero Salomón terminó de meter la ultra pata. Y el hijo de Salomón, Roboam, yo quiero decir, de las peores tragedias del pueblo de Israel, vinieron a traer estos 2 personajes, Salomón y su hijo Roboam. Gloria al Señor. Caballero, las peores tragedias. Salomón con su desenfreno con las mujeres, y ese desenfreno con las mujeres lo llevó a cometer el pecado de idolatría, de hacer ídolos, ¿qué le parece? Ídolos paganos, adorar ídolos paganos por causa de las mujeres. Ya Dios se lo había permitido. O sea, Dios le advirtió a Salomón, no te busques mujeres extranjeras. Yo creo que Dios le advirtió a Salomón, no te busques mujeres extranjeras, cuando vio que no podía pararlo. Sabía que no iba a pararlo de otra manera, pues se la puso mantequilla. Y por lo menos que no sean extranjeras, pues Salomón buscó mujeres extranjeras. Salomón tuvo 700 esposas, 300, yo no sé cuántas concubinas, no sé qué, cómo hacía él para tener tantas mujeres. Gloria al Señor. Y esa tragedia, ese desastre de Salomón influyó sobre Roboam, su hijo. Roboam era hijo de una extranjera, por cierto. Roboam fue un rey, fue una persona terrible, una persona completamente alejada de Dios, al punto de que Roboam fundó templos de orgías en Jerusalén, templos de prostitución, y adoraban a sus dioses en esos templos de prostitución. Imagínense usted la situación, lo que hicieron estos 2. Y estos dos promovieron la división de Israel, la persona de hoy, la división de Israel y Samaria, Judá y Samaria, el reino del norte, el reino del sur, se produjo eso fatal, tremenda, impresionante. Quiere decir que Dios no podía darle la línea a Salomón completamente. ¿Alguien me está siguiendo? No podía darle la línea a Salomón completamente. Incluso de ese momento que Salomón pecó Roboam, Dios se separó y dijo, te voy a dejar una tribu a ti, que fue la tribu de Judá, te voy a dejar la tribu por amor a David. Pero tú no debías ni siquiera estar allí, pero te voy a dejar eso. Entonces quiere decir que Salomón, entonces, de acuerdo a esa enseñanza, nos damos cuenta que por eso sería que entonces empezaron 2 líneas. A partir de Salomón empezaron 2 líneas. La línea de Salomón y la línea de un hijo de David llamado Natán. Ahora, no fue solamente el pecado de lo que cometió Salomón. Cuando Dios habla de algo, pues nosotros tenemos que obedecer. No amemos y amén. Hermano, yo te quiero decir honestamente, seriamente, Dios te quiere usar.
Dios te quiere usar, pero tienes que ser sensible y tienes que ser consecuente con lo que Dios quiere hacer contigo. No sé si alguien me está explicando. Yo ayer y antier no me sentía mal, pero mal, honestamente. Muy mal. Por estos asuntos le dan unos malestares que le ha dado, ¿sabe? Tengo piedra en los 2 riñones, lo tenía. Tengo todavía. Y el hígado graso, para rematar después. Y entonces eso me produce unos malestares. Ayer yo tenía un malestar impresionante. Y como tenía varios días con ese malestar, me acosté y le pedí a Dios que me ayudara. Y Dios empezó a hablar conmigo. Entonces Dios empezó a decirme: yo te exijo más concentración. Sigue en una silla antes que me salga una piedra. Yo te exijo más concentración. ¿Cómo más concentración? Usted dirá: no, nosotros estamos a gusto con usted, apóstol, porque está enseñando la palabra. Pero Dios no. Y yo no necesito la aprobación de usted, necesito la aprobación de Dios. La aprobación de usted es una mantequilla. La aprobación de Dios es exigente. Una vez que Dios es exigente, una vez que Dios es exigente, nosotros debemos ser consecuentes con esa vocación, ese llamado que Él nos hizo. ¿Cuántos me están siguiendo? No sé con quién estoy hablando con alguien hoy. Entonces, ser consecuente con la... Hay veces que hay hermanos que le han sucedido cosas indetenibles porque no oyen a Dios, no han hecho caso a Dios. Cuando Dios los ha dirigido, no han hecho caso. Tenga cuidado, hermano, con eso. Hermano, el rancho puede estar ardiendo. Entonces, si Dios te dice una cosa, hazla, porque se va a hacer tu bienestar. Ese hermano busca miles de excusas para desobedecer a Dios. Y la porción, lo que Dios te mandó a hacer, tienes que hacerlo. Porque eso te puede causar un problema gravísimo. Y los hombres que han obedecido a Dios, Dios les ha respondido. Tenga cuidado con lo que tiene que hacer. Me decía que yo me sentía bastante mal, pero cuando Dios habló conmigo, entendí. Y Dios me dijo: necesito más concentración. Digo: más concentración, ¿cómo? Dios me dijo: lee más, busca más, escudriña más. Yo te di una palabra, te di una revelación, te di un don, pero necesitas más concentración. Necesitas más concentración. Entra, sale, el campo, no sé qué, la mujer, los hijos, la vida. No es así, yo te llamé. Necesito que estés más calmado. Quiere que te lance por unas 20 piedras más en cada riñón para que te quedes tranquilo. Porque adolorido uno piensa bastante en Dios. Adolorido. Uno se luce. Uno va hasta el cielo y viene, no adolorido. No hay nada más consagrado con el hermano fregado. Mire, ese está ahí tirado. Me tiré en la cama y tenía la cara así arrugada. Y eso me dice: ¿te sientes mal? No, malísimo. Me acordé de un personaje llamado Juan de Dios. Cuando le preguntaba: ¿cómo está? Jodido. Decía. Oh, Señor Jesús. Así le provocaba contestarle así: es grave, mal. Una persona que me llamó: ¿cómo te sientes? No, me siento un malestar, aquí siento un cólico, siento un poco de broma en la cabeza, en la barriga, me duele la cabeza, tengo fiebre. No, tengo de toda broma. Entonces me tomé una pastilla de omega 3 que me mandaron. Y entonces me la tomé, y en lo que me la tomé, ¡pum!, empecé a sentirme mejor. Y a sentirme mejor. No vale que no. Ya a las 7 de la noche estaba yo viendo el programa de boxeo hasta la 1. Daba los sitios de ánimo. Y yo digo: vas a caer otra vez. Vas a caer para que sea serio. Ubica el tiempo. Administra el tiempo. Entonces estoy en ese asunto. Amén. Amén. Valga este consejo, pues no sé quién no va a recibir. Métase con Dios, ve cómo ve lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Entonces, cuando después de Salomón, por eso es que después de Salomón, la línea que tiene Mateo, después de Salomón está obstruida. Por eso le digo que hay 3 de esa línea que fueron excluidos. Así sería lo terrible que vino después en esa línea de Salomón,
que 3 hombres fueron excluidos de la genealogía por causa del mal estado en el que estaban. El primero fue un tal Josías, vamos a encontrarlo aquí. Salomón engendró a Robán, Robán engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafá, Josafá engendró a Jorán, Jorán engendró a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán engendró a Acán, Acán engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías. Aquí está. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Estos 3 personajes están eliminados que quedaron eliminados de la genealogía de Jesús. Todavía, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos la historia de estos reyes, porque todavía eran reyes, leemos la historia de estos reyes, no vemos con claridad cuál fue el problema. ¿Cuál fue el problema que los excluyó? Pero este Jeconías, sobre todo este Jeconías, que dice aquí que era hijo de Josías, que de paso no era hijo de Josías, pero cuando lees el Antiguo Testamento, Jeconías era nieto de Josías. Jeconías era hijo de un tal Joacim, que también debió ser excluido. ¿Alguien me está siguiendo? Quiere decir que vamos a ver si me sigue. Quiere decir que este hermano Josías engendró fue a Joacim. A ver si le ponen esos nombres a sus hijos, que ustedes tienen esas mañas, el nombre que, así como le suena, así le ponen. Ustedes le dicen pachina, para que soy King Kong, desde King Kong blanco, no sean las piedras así en el piso. Para poner los nombres, tiene que investigar qué nombre está poniendo. ¿Me está entendiendo? Pero no, ¿cómo se llama él? Se llama Robertson Fines. Se llama Fines, no saben ni siquiera qué significa eso. Se llama inteligente en ese sentido. Amén, no sea amén. Antes me dijeron en el ecosonograma que parece que es una niña. Entonces yo no tengo problema con eso, yo tengo bastante cuarto bate ya. Si es una niña se va a llamar Micael. Micael quiere decir guerrero y Eli significa alto, de lo alto. Guerrero de lo alto. Oye, suena bien, aló. Entonces ya saben, cuando pone nombre tienen que saber. Josías engendró a Jeconías. Mira cómo lo dice Mateo. Mateo lo dice, Josías engendró a Jeconías porque ya Mateo de una vez excluye a Joacim. Y Joacim era realmente el hijo de Josías, no Jeconías. Jeconías era el nieto. Quiere decir que allá está excluido una generación aquí de Joacim, amén. Pero dice que Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Quiere decir que también Jeconías está excluido, porque si no, no nombrara a sus hermanos, porque este es el grupo de los reyes. ¿Alguien me está siguiendo? Y como es el grupo de los reyes, tenía que nombrarse una sola persona. Entonces, cuando dice Jeconías y sus hermanos, significa que ninguno estaba reconocido delante de Dios. Quiere decir que Jeconías, Josías, Joacim y Jeconías fueron excluidos de la genealogía. Están excluidos. Por eso es que la cuenta final, la última cuenta, Mateo dice que fueron 14 generaciones de reyes, porque está excluyendo a estas 3. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, ¿por qué excluye a Jeconías? ¿Por qué está excluido Jeconías? Bueno, Jeconías debió estar excluido porque Jeconías o porque Joacim, perdón, fue excluido porque Joacim o Jeconías, perdón, fue un rey que fue abanderado por el rey, por el faraón, un faraón de Egipto. Este Jeconías fue abanderado. Escuche bien lo que voy a decir, porque ahora voy a entrar en otra cosa que voy a entrar. Lo prometido es deuda. ¿Amén o no amén? Joaquín, fíjense, Jeconías o Joaquín fue abanderado, fue puesto como rey por un faraón egipcio. Un faraón egipto, exactamente, un María Curino, fue puesto por un faraón. Según la Biblia, hermano, Dios aborrece a los imperios. Esto no es un asunto político, que quede bien claro. Según la Biblia, Dios aborrece a los imperios. Ahora, escuche bien cuando usted vea.
O así, este Jeconía fue puesto por un faraón egipcio, pero el faraón egipcio lo puso con una finalidad, porque ellos no le dan nada a nadie de gratis. Lo puso para que Jeconía sirviera de enlace para él recoger los impuestos de Jerusalén. Quiere decir que Jeconía se prestó para que el faraón cogiera impuestos de Jerusalén, siendo rey de Israel, siendo de la línea de Judá, siendo pariente de David, conociendo la palabra, conociendo la Biblia, conociendo la palabra, lo que ellos tenían. Se prestó para semejante vagabundería. ¿Qué le parece? Se prestó porque el faraón le dio la fuerza. Tú no ves que cuando ellos se ven, cuando ellos no tienen a Dios, entonces tú el que no tiene a Dios, entonces va a correr detrás de los imperios, porque hay solamente dos opciones. Están esas dos opciones, los imperios. No sé si alguien me está entendiendo. Ya a respaldar, no sé quién me va a tomar como chavita, tómeme como me dé la gana, pero yo voy a hablar la palabra de Dios. Ya abanderaron al próximo. Allá en la Casa Blanca lo presentaron, fulano de tal, ahí está, venga, se ve. Ellos por esa bandera, por ese respaldo, no, hermano, venden a su familia. Eso es lo que hizo Jeconía. Jeconía vendió la salud del pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios. Jeconía vendió a Jerusalén por el poder que le daba el imperio faraónico egipcio en ese momento, caballero, y la solidez que le daba como rey. No sé si alguien me está siguiendo. Gloria a Dios. Joaquín tenía, según Segunda de Crónicas 3:9, Joacín tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Y hizo lo malo delante de Jehová. A la vuelta del rey Nabucodonosor envió hombres y lo llevaron a Babilonia, mantencillo, y hizo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alábalo si tienes ánimo. Aleluya. 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 Tap a la pantalla y recuerde comentar, aleluya, amén, gloria a Dios, para mantener el live activo. Gloria al Señor. Déjame encontrar algo que estoy encontrando. Gloria a Jesús. Ok, aquí está. Entonces Faraón Necao, esto es, me disculpan la tardanza, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 34. Entonces Faraón Necao hizo rey a Eliaquim, es decir, Joacim, hijo de Josías, que era nieto realmente. Y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás, el hijo y lo llevó a Egipto, y allí murió. Joacim dijo a Faraón: planta oro, pero impuso un gravamen sobre el país para pagar dinero exigido por Faraón. Sacó la plata y el oro del pueblo, del país, de cada uno según su valuación, para dárselo a Faraón
ni cabe. Esto fue lo que hizo Joaquín, cosas. Toditos fueron excluidos, sacados del plano. Toditos. Por esa manera. Quiere decir que ya Salomón había cometido un tremendo error y se había unido con los reyes, con los dioses paganos. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, en la misma línea, Joaquín, los Jeconías habían cometido el mismo prevaricación o el mismo problema cuando se habían unido con el emperador de Faraón y habían cedido para entregar los pagos y entregar el oro y entregar los recursos. Parece que la historia muestra, hermano, que siempre estos gobernantes han tenido una ambición y un deseo de Dios por los recursos de otros lugares. No sé si alguien me está siguiendo ahora. Y todas las guerras del mundo, todas las guerras que han habido en el mundo, han sido por asunto de recursos naturales, de recursos, de la ambición de estos imperios, de estos emperadores, de estas personas que necesitan los recursos que hay en otros lugares. Hace mucho yo les explicaba que viendo la historia, revisando la historia, me di cuenta por fin por qué habían destruido el templo de Israel, el templo judío. Ese templo que destruyó el emperador Tito, ese año 70 después de Cristo, fue destruido porque necesitaban el oro que estaba allí para terminar de construir el Coliseo Romano. El Coliseo Romano fue fundado o fue inaugurado en el año 80, 10 años después que tuvieron el templo y estaban inaugurando el Coliseo Romano. Ese Coliseo, necesitaban dinero para ese Coliseo Romano, que usted sabe, un monstruo de casi 50 años, una guerra contra los judíos, que los judíos eran una amenaza para el imperio, que los judíos, y ¡pum!, en la guerra pues salieron el general Tito, Vespasiano, con su ejército, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, borraron el templo, dice que eliminaron, tal como Jesús lo había dicho. Jesús dijo, aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra que no sea derribada. Borraron el templo para extraer las riquezas que había dentro del templo, porque usted sabe que el templo estaba forrado, estaba de oro, el templo era de oro por dentro, había que destruir el templo completo para robarse todo ese material, todo eso que había allí. Siempre han hecho todo buscando recursos, siempre han hecho todo lo que han hecho buscando recursos, y pueden inventar todo, han inventado todo lo que les dé la gana con tal de ellos hacerse de los recursos de una nación. Bueno, me imagino que Joaquín o Joacín o Jeconía, como sean los tres, o los tres juntos, pues se estuvieron de acuerdo. Bueno, nosotros es importante nuestro bienestar y que ellos se lleven todo lo que tienen que llevarse. Y ese imperio egipcio en ese momento, pues se agarró y se llevó todo lo que ese imperio egipcio siempre iban paralelo y siempre iban a la par con el imperio romano, porque el imperio egipcio era el que ponía la logística para el ejército. El ejército romano necesitaba la logística de la comida que ofrecían y el dinero, la comida que ofrecían los egipcios. Por eso sacamos todos los recursos aquí, pero nosotros estamos bien, estamos arriba, estamos contentos, que se lleven todo lo que les la gana y nosotros estamos arriba, estamos contentos. Pues Dios no los peló, y esas tres generaciones de Joacín, de Joaquín, de Jeconía fueron consideradas malditas delante de Dios, fueron excluidas completamente del plan de Dios. Esta mañana yo estaba excluyendo a un hermano que lo acabo de borrar de mi estado, de mi grupo, lo excluí, lo consideré maldito. ¿Están aquí o se fueron? Lo excluí. Si no, sí, póngase arrecho si le da la gana, porque apenas estoy empezando. Gloria al Señor. Lo excluí, le presté preguntando, ¿cómo hago